Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The enemy none of you. No one connected to you. The enemy none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Continuamos en Be New Science, en Be New, la Barcelona New Economy Week. Son las 3 de la tarde, seguimos en directo, en streaming, haciendo posible toda esta transferencia de conocimiento con todos los espectadores que tenemos allí, también los que físicamente se han acercado hasta la Pedrera. Gracias todo esto al apoyo de nuestros patrocinadores, entre ellos Servihabitat, el servicer líder en gestión de activos financieros e inmobiliarios. Quédense a disfrutar de esta charla porque ya son las últimas, van a estar solamente alojadas en la plataforma una semana y la verdad es que con lo ajetreados que vamos todos, o es ahora o prácticamente nunca. Bienvenidos a esta charla que lleva por título Be Health, buscando soluciones para nuestra salud, un paso más allá gracias a la ciencia y la tecnología. Y lo cierto es que la medicina está avanzando gracias a este impulso de la ciencia y de la investigación y gracias también a la tecnología. El manejo de muchas enfermedades está cambiando gracias a los avances tecnológicos y científicos en salud que han mejorado la calidad de vida de los pacientes, también han ayudado a revertir algunas enfermedades o a mejorar los tratamientos de las mismas. Hay ejemplos en los campos de la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, entre muchos otros. Y todas estas aplicaciones están llamadas a mejorar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de muchísimas enfermedades. Investigaciones científicas que cuentan con tecnologías de vanguardia que se concretan en mejoras para nuestra salud, que ya se han concretado y que además se van a concretar en nuevas mejoras en breve tiempo. Para moderar esta charla ha venido hoy a la Pedrera Melqui Calzado. Buenas tardes. Buenas tardes. Melqui es licenciado en Biología Humana por la UPF, máster en Marketing Farmacéutico y en Economía de la Salud por la UPF también. Lleva más de 15 años desarrollando diferentes posiciones en el sector biomédico, en empresas multinacionales farmacéuticas, consultoría y transferencia de tecnología. Desde 2015 dirige Catalonia Bio and Health Tech, que es la asociación de empresas del sector biomédico en Cataluña, que actualmente cuenta con más de 180 empresas asociadas. Hoy escucharemos algunas de las claves de la investigación mundial en la salud. No se lo pierdan. Adelante. Muchísimas gracias, Samantha, por esta presentación. Yo antes de empezar quería un poco como abrir un poquito mi corazón y pienso, qué suerte tenemos, qué maravilla vivir y trabajar en Barcelona. Eso es lo primero que quería decir, porque a veces igual no nos damos cuenta y estamos aquí todo el día en nuestro día a día, en nuestra agenda, pero cuando coges un poquito de perspectiva internacional y tienes la oportunidad de viajar, dices, oye, qué suerte tenemos de estar y vivir y trabajar en Barcelona. Pero voy a ir un poquito más allá incluso. ¿Qué suerte tenemos de trabajar en el sector salud en Cataluña? Porque tenemos un ecosistema espectacular, con centros de investigación punteros a nivel mundial, hospitales de referencia con clínicos de primerísimo nivel, un ecosistema emprendedor espectacular, tejido industrial, es decir, tenemos todos los elementos necesarios para que este caldo sea muy bueno. Entonces, hoy vamos a intentar hablar sobre el tema de la salud, como comentaba Samantha en la introducción, y pienso que es una mesa muy característica que tiene algo muy particular. Y es que, a diferencia de probablemente con otras mesas, todos los habitantes de este planeta son usuarios de la salud. De manera que, te guste o no te guste, esto te afecta. Por lo tanto, vamos a intentar en los próximos minutos ir dilucidando algunas de las cosas que tenemos por el futuro en el tema de la salud, de la medicina, de la resolución de patologías importantes que tenemos, que son un problema para todo el mundo, primer, segundo y tercer mundo. Para ello tenemos el lujo hoy de contar con un panel de 4 personas excepcionales, 4 perfiles muy buenos y complementarios entre ellos, que van a darnos una visión poliédrica de lo que está pasando en el sector salud. En primer lugar, doy la bienvenida a la doctora Marina Arnaldos.
Ella es ingeniera industrial y doctora en ingeniería ambiental por el Instituto Tecnológico de Illinois y tratamiento de aguas y MBA de SADE. Ha desarrollado parte de su carrera investigadora en Estados Unidos y en Bélgica. Es coautora de varias patentes y ha recibido diferentes premios y reconocimientos por toda su labor investigadora. Lleva 4 años desarrollando diferentes roles en CETACUA, Centro Tecnológico del Agua, donde actualmente es la directora de Crecimiento y Soluciones. Estamos muy ansiosos de que nos expliques qué es CETACUA, qué es lo que hacéis y qué relación tenéis con la salud. Muchas gracias, Marina, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. En segundo lugar, tenemos al doctor Joan Seoane. El doctor Seoane es profesor y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es químico y doctor en bioquímica y biología molecular, secretario general de la European Association for Cancer Research, fundador de una empresa Mosaic Biomedicals, que ha cumplido todo su ciclo de vida a lo largo de lo que se supone que tiene que hacer una startup, que es empezar un desarrollo de una molécula y conseguir licenciarla a una multinacional para que consiga llevar este producto a los hospitales. Es un reconocido investigador en el campo de la oncología a nivel mundial, en concreto en tumores cerebrales. Ha recibido numerosos premios y distinciones por su labor científica y actualmente es el director del programa de investigación preclínica y translacional del Vall d'Hebron Institute of Oncology. Muchas gracias, doctor Joan Seoane, por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. A su izquierda tenemos a María Terradas, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y PDD en el IES. Tras ocupar diferentes puestos de responsabilidad en el ámbito financiero en el Grupo Agbar, en 2010 pasa a ejercer la gerencia del Parc Científic de Barcelona durante 5 años, donde conoce a fondo los ámbitos de la investigación, la transferencia y la innovación en el ámbito de la salud. Después de una experiencia en el ámbito del emprendimiento, en 2018 decide regresar para una segunda etapa en el Parc Científic de Barcelona como CEO, donde facilita su trabajo a más de 100 entidades y 3.000 personas allí instaladas. Muchas gracias, María, y bienvenida a esta mesa. Gracias por invitarme. Y por último, tenemos al doctor Pablo Villoslada. El doctor Pablo Villoslada es médico neurólogo dedicado a la investigación translacional en enfermedades del sistema nervioso, especialmente esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o ELA. Actualmente es director científico de Accure Therapeutics, dedicada a desarrollar fármacos neuroprotectores para esclerosis múltiple, para Parkinson, para epilepsia. Además es fundador de Attune Neuroscience en Menlo Park, California, que está dedicada al desarrollo de equipos médicos de neuroestimulación para trastornos del sueño. Apasionante, esperamos después que nos profundices un poquito más en todas estas tecnologías. Es profesor adjunto de la Universidad de Stanford y es investigador senior en IDIVAPS. Como decía hace unos instantes, un panel de lujo con el que vamos a intentar descubrir qué es lo que nos depara el futuro en la salud, ¿no? Tenemos perfiles muy diversos, pero a la vez muy complementarios. Vamos a intentar hacer un viaje a través de lo que es la cadena de valor del sector salud, dónde se inicia la innovación, cómo estamos en ciencia, pero más importante todavía, cómo conseguimos o qué hemos de hacer para que esa innovación tan puntera llegue en forma de producto, en forma de terapia, en forma de diagnóstico, a estar de manera accesible para los pacientes, para las personas que vivimos en el mundo. Primera pregunta, vamos a empezar el debate un poco con el doctor Seoane y con Pablo. Una pregunta un poquito para los dos, empezando con esta parte de la ciencia que comentaba. Me gustaría empezar preguntándoos cómo pensáis que la investigación biomédica puede generar valor. Valor entendido como forma de producto que cura, pero también como valor económico. Recordamos que estamos en el marco del Barcelona New Economy Week. Vamos a intentar ver cómo podemos darle un poquito de sentido y de valor a la parte económica de esta parte. Joan, tú mismo. Bueno, a ver, yo creo que para contestar esta pregunta podemos hacer un ejercicio de visión histórica, ¿no? Básicamente, mirar... Paramos, cambiamos un problema técnico, pero seguimos en unos instantes. Adelante, Joan. Sí. Sí, pues básicamente me gustaría hacer un ejercicio de visión histórica, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho antes para realizar y generar los productos farmacéuticos, los avances en medicina? Y si lo miras, todo se basa en investigación, ciencia e innovación. Por tanto, es fundamental que esto se entienda y que se fomente. Yo creo que si queremos mejorar en la salud de nuestros pacientes, y esto es
una cosa que queremos hacer, es evidente, tenemos que realmente hacer un esfuerzo en apoyar la investigación en la ciencia. Dentro de esto, evidentemente, a través de la investigación y la ciencia se genera conocimiento que se puede distribuir y se puede intentar hacer que llegue al paciente lo más rápido posible. Y la manera de hacerlo, lo más rápido, es a través de la generación de empresas, de pequeñas spin-offs, que puedan hacer que ese conocimiento genere un beneficio al paciente lo más rápido posible a través de procesos translacionales. Esto es lo que se ha hecho antes, quizás se podría hacer mucho mejor, y quisiera ahondar en algo que has dicho. Aquí en Barcelona tenemos todos los productos y, siguiendo tu metáfora, para hacer el caldo. Tenemos que hacer el caldo. Ahora es la oportunidad de hacer el caldo, hay que poner los productos juntos, encender el fuego y a ver si sale un buen caldo, que seguro que saldrá, pero hay que invertir. En ese sentido, luego, evidentemente, si se tiene un producto bueno, un producto farmacéutico de calidad, eso es evidente que generará un valor y retornará a la sociedad en un beneficio económico. Fenomenal, Joan. Aprovecho, BNew tiene este espíritu participativo. Animamos desde casa a todos los que queréis, que nos estéis viendo, que podéis hacer preguntas a través del chat que tenéis habilitada en la plataforma, y en el tramo final de la sesión de hoy haremos un turno de preguntas y respuestas donde intentaremos dar respuesta a las preguntas que nos lancéis desde casa. Animaros desde aquí a que participéis en esta mesa. Pablo, un poco la misma pregunta. ¿Qué visión tenéis? Sois los dos perfiles más científicos, ¿no? Y hemos empezado con esta pregunta más enfocada a la ciencia. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Yo quería dar algunos apuntes. El primero, desde la salud pública. Es decir, la salud tiene un gasto infinito. Es decir, se puede consumir en salud todo lo que quieras y, por tanto, nunca se va a dar servicio suficiente. Por tanto, cuando cuantificamos la salud y sus impactos, tenemos que tener claros los números. El 80% del beneficio de salud viene por las alcantarillas, por el agua y por el control de alimentación. Y las vacunas, muy importante. Esto supone el 80%. Lo que hacemos en los hospitales tiene una percepción social muy importante, pero en valor es mucho menor. Pero el ser humano no quiere discutir sobre salud, quiere sentir, aunque se engañen, de que está todo cubierto. Y esa es la labor muchas veces de los hospitales. Entonces sería el primer apunte, cómo colocamos la salud en el ámbito sanitario. En segundo lugar, cómo se genera la innovación. Hay dos vías, una es de abajo arriba, es decir, a partir de nuevos descubrimientos, y en ese sentido hay que invertir en ciencia básica porque los descubrimientos tardan 20 años en dar resultados. La vacuna del RNA empezó hace 20 años la investigación y en un mes el prototipo de la vacuna estaba hecho. Y en 6 meses estaba listo. Luego, algunos ensayos clínicos, aprobaciones, fue increíble, con una eficacia del 95-97%, un éxito. Otra cosa son las discusiones políticas. Y luego estaría la innovación que viene, digamos, a partir del usuario, la demanda médica o las propias aportaciones que hace la sociedad. Y puede haber innovaciones que son más técnicas o innovaciones que son en procedimientos. En realidad, y esto a veces cuesta entenderlo, el mejor dinero a nivel personal invertido en salud es el que no te gastas. Es un sector en el cual inviertes para no usarlo. Ese es el objetivo final. Y esto es muy contraintuitivo. Entonces, la innovación tiene que venir por esta vía y, finalmente, yo diría, una cosa que he hecho en diferencia entre el mundo americano y el mundo aquí es el gusto por la tecnología y la ciencia. En Estados Unidos abres un garaje, todo el mundo está con sus... tienes unos equipos de herramientas espectaculares, la gente desmonta los coches, mi hijo desmontó su coche y el radiador y se lo montó entero, y ese gusto por esa tecnología, por el bricolaje, es lo que les lleva a pensar que un invento suyo va a solucionar un problema y con eso es una empresa y va a ganar dinero. Y es uno de los problemas que a veces vemos en Europa o en España, el creerte que con tu invento vas a solucionar un problema y con una empresa va a generar un buen negocio que al final redunda en la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Comentabas, ¿no?, el abordaje de la salud, que no es estrictamente hablar de vacunas o de terapias, ¿no? Evidentemente la salud es algo global que afecta a la alimentación, que afecta al agua, tratamiento de los residuos. Y por esto aprovecho que tenemos en la mesa también a Marina para hacer una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué puede aportar una utility de agua como Akbar al campo de la salud? Bueno, pues yo agradezco mucho a Pablo que me haya dado la cuña para entrar aquí. Y es cierto, ¿no? La implantación de saneamiento y tratamiento de aguas en el siglo XX en las ciudades ha sido una de las grandes revoluciones a nivel de salud pública. Pero es que esto
para nosotros ahora mismo ya es cotidianidad y es simplemente normal, ¿no? Pero sí que es cierto que si pensamos en esto y pensamos en esta base, nos damos cuenta de que probablemente una utility como Akbar también hoy puede ofrecer cosas a nivel de salud pública, ¿no? Y es así. La realidad es que somos la única utility que medimos directamente datos que están relacionados con la salud poblacional. Y esto se puede hacer de muchas maneras, pero una manera muy efectiva de hacerlo es mirando en las aguas residuales. O sea, si las aguas residuales las tenéis situadas, o para el que no sepa, básicamente las que usamos todos los días, que son recogidas en casa, se centralizan y se tratan hasta devolverlas a una calidad adecuada al medio, digamos, devolverles la calidad. Pues claro, esas aguas residuales tienen muchísima información sobre nosotros. Tienen información sobre los hábitos que tenemos, sobre los productos que usamos, tienen información sobre las enfermedades que tenemos, los patógenos que tenemos en nuestro cuerpo, acaban en el alcantarillado. Con lo cual, midiendo en esta matriz, podemos saber cuál es la salud de la población. Entonces, aquí lo que se ha hecho desde Akbar, y ya desciendo un ejemplo concreto para que veáis un poco cuál puede ser la aplicabilidad de esto, se han desarrollado las metodologías analíticas adecuadas y las herramientas, la tecnología digital necesaria para poder extraer esa información, poder interpretarla de una manera muy sencilla para que las autoridades sanitarias, municipios lo puedan entender, y entonces tener una red de vigilancia epidemiológica focalizada en la COVID-19. ¿Vale? Esto ha sido algo que ha tenido muchísimo impacto a nivel internacional, que lo podéis haber oído en algún momento, que hemos sido pioneros desde Akbar en hacerlo. Y es una cosa muy sencilla, simplemente puedes medir a diferentes niveles, a diferentes escalas en la ciudad, con más o menos detalle, en función de dónde en el alcantarillado midas. Y es algo, vamos, súper interesante porque lo que te da además es una anticipación respecto a los métodos más clásicos, digamos, de contar un poco cómo van las incidencias. Te da un tiempo, digamos, de adelanto respecto a otras cosas. Me parece fascinante. Y profundizando un poquitito más en esto que nos acabas de comentar, esta iniciativa que habéis aplicado para COVID, ¿es algo que habéis desarrollado ad hoc para esta situación? ¿O era un programa que ya teníais previsto, que habéis usado en otras epidemias, en otros casos o en otras circunstancias? Sí. A ver, la epidemiología basada en las aguas residuales es un campo de conocimiento que no es nuevo. Se ha aplicado ya desde hace tiempo. Quizá no se había desplegado, no había tenido ese impacto, ¿no?, a nivel social tan amplio. Desde Akbar tenemos colaboraciones con grupos de investigación. Por ejemplo, hay uno en la UB que es súper puntero a nivel internacional y se han ido haciendo analíticas, etc. Y en esta ocasión lo que sí que hemos hecho ha sido una colaboración entre empresas de grupo, Zetaqua también, como centro tecnológico, lógicamente, y con el ecosistema de conocimiento, las universidades. Por supuesto, hemos trabajado con la UB, que ya teníamos colaboraciones, pero con un grupo de biología computacional, que es el Bioconst, que ha sido también muy, muy interesante el trabajo que han hecho a nivel de datos durante la pandemia. Y hemos trabajado con ellos para, este conocimiento que teníamos y estas cosas que ya sabíamos que podíamos hacer, cómo las llevábamos a la COVID-19. Fenomenal. Muchas gracias, Marina. Comentábamos hace un momento, ¿no?, el símil con el caldo, ¿no? Y dentro de estos ingredientes que conforman este caldo, hay uno que me gustaría destacar, ¿no?, y es el caso de los parques científicos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos con nosotros hoy a María Terradas, que dirige el mayor parque tecnológico que tenemos en España, ¿no?, que es el Parc Científic de Barcelona, al menos en el sector salud, ¿no? María, ¿qué aporta un parque científico como el Parc Científic de Barcelona al ecosistema para conseguir ayudar a las empresas a que los productos estén lo antes posible a disposición de los pacientes? Bueno, como os ha dicho, el llevar un producto a mercado en el sector salud es un proceso largo y nace en la ciencia básica y acaba, pues, al final en el usuario, como os ha dicho, las personas que tenemos necesidades de salud, ¿no? Y para eso se necesitan muchos requerimientos y es muy bueno que estén concentrados en un único sitio. Por esto también se ha dicho Barcelona, es un lujo estar aquí en este sector, porque en un parque como el Parque Científico de Barcelona tenemos, por un lado, infraestructura. Para hacer ciencia es evidente que necesitamos unos laboratorios de nivel elevadísimo, con un suministro eléctrico que sea de la calidad de un hospital, que no falle nunca, con unos gases técnicos que te lleguen al laboratorio, con una recogida de residuos súper variada, con unos servicios que te acompañen, como por ejemplo estabularios de mosca drosófila, de un ratón. Tenemos también servicios de proteómica, de toxicología. Todo esto, que tengas un sitio donde lo tengas todo concentrado, es buenísimo.
Luego también es un mundo, hemos dicho, muy complejo en el que la colaboración es imprescindible. La ciencia es muy transversal y ya se ha visto, hay parte predictiva donde puede jugar el agua, hay todo tipo de investigadores, hay tratamiento de datos. Entonces, una comunidad como el Parc, donde se reúnen 3.000 personas de 100 entidades diferentes, donde bajando a tomar un café al bar puedes encontrarte un posible socio, un partner, un colaborador, un proveedor, un cliente. Pensar que hay institutos de investigación como el IRB, puntero en recerca, está la Universidad de Barcelona con sus centros científicos tecnológicos, están startups y spin-offs y empresas grandes de todo tipo. Entonces, esa colaboración es también un ingrediente muy importante. Y luego también hay una serie de acompañamientos. Sabemos que las empresas pequeñas, sobre todo, tienen que usar equipamiento científico determinado, que si un congelador de -80, que si una sala de cultivos, que un microscopio. Muchas empresas no podrían comprarse todo ese material para tenerlo. Entonces, en el parque científico lo que tienes también es, pagando un forfait, todo esto compartido, que también es un uso racional de los recursos en un momento en que sabemos que un factor que ha puesto la crisis es bueno en la sociedad es el racionalizar los recursos, ¿no? Y el compartir recursos de este tipo es muy bueno. Y luego hay el acompañamiento más, digamos, empresarial. Las empresas que empiezan a veces nacen pues, porque un científico la crea y necesitan una serie de acompañamientos como que les ayuden en temas de regulatorio, en temas de salida a mercado, en temas de internacionalización. Por eso también en el Parc, y con ayuda muchas veces de entidades públicas como el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso en el que estamos lanzando ahora una aceleradora, donde empresas de 3-5 años de vida que tienen un buen proyecto, se les ayuda en esa fase inicial, no solo haciéndoles unas ayudas económicas a los servicios, sino también este acompañamiento para que se pueda trasladar a mercado y puedan ir siguiendo las siguientes fases que son necesarias para que el resultado de una investigación llegue a convertirse en un producto. Fenomenal. Al principio hemos abierto un poco la lata con el tema de la ciencia, pero ahora acabas de comentar y sacar a colación un tema que es, decías, ¿no?, que igual los emprendedores, los científicos que se lanzan a emprender con una nueva startup, necesitan un acompañamiento, ¿no? Entonces, diferentes informes que todos conocemos ponen de relieve que a nivel de ciencia estamos comparables a cualquier hub líder a nivel mundial, Boston, Silicon Valley, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, cuando hablamos de indicadores de innovación, aquí es cuando tenemos una asignatura pendiente. Joan, para ti la pregunta, ¿qué piensas que deberíamos cambiar para poder dar ese salto que nos hace falta en innovación? Sí, ese es fundamental. Yo creo que es evidente que tenemos un nivel científico bastante elevado, sobre todo en nuestro campo, en el campo biomédico, y nos falta poder trasladar ese conocimiento a cosas prácticas que realmente tengan un valor a través de la generación, por ejemplo, de empresas o generación de patentes que tengan un valor. Lo que nos falta quizá es una cosa muy general, que quizá es algo que Pablo ha comentado antes, ¿no? Quizá esta cultura del emprendedor, que no tengamos tanto miedo al riesgo, que nos lancemos a probar para ver si funciona. Si no nos lanzamos, si no tomamos ese riesgo, no podemos avanzar. Y eso en Estados Unidos, donde he estado yo, estuve 6 años allí, se ve, se nota, como ha dicho Pablo. Pero también necesitamos un acompañamiento, y es lo que estaba comentando. Necesitamos un perfil profesional que sepa hablar el idioma del negocio y el idioma científico, que pueda hablar conmigo, científico, y pueda hablar con el inversor y pueda hacer un business plan. Quizá ese perfil nos falta. Y luego también estructuras de acompañamiento a nivel de producción, de toxicología, temas que son un poquito fuera de la ciencia, que son importantes para desarrollar productos. Yo creo que es fundamental que invertamos allá, porque también Pablo lo ha comentado, el éxito de estas iniciativas redunda en la sociedad y redunda en la investigación. Estas empresas luego financiarán otros proyectos investigadores para dar una especie de círculo virtuoso en donde generaremos más conocimiento, más valor y, al final, lo más importante, productos que beneficiarán a los pacientes. Comentabas, ¿no? Bueno, veo que tanto Marina como Joan como Pablo pues habéis tenido experiencia personal prolongada en Estados Unidos. Me gustaría profundizar un poquito en una cosa que has comentado, ¿no? Y es el tema de la aversión al fracaso, ¿no? O esa cultura del fracaso que siempre comentamos o se oye que desde Estados Unidos está bien visto fracasar porque se presupone que a la segunda lo harás mejor que a la primera. En cambio, aquí parece que es como al revés, ¿no? Cuando digo aquí, digo en Europa en general, ¿no? Que cuando fracasas, pues este ya ha fracasado, mejor no apuesto por él, ¿no? ¿Qué opináis sobre este tema? Cualquiera de los tres, ¿eh?
Yo diría, la primera cosa que tal vez hay que desmitificar es la figura del emprendedor. Varias cosas. En español hay dos palabras para la misma cosa, emprendedor y empresario. El primero es bueno y el segundo es malo. Eso es un problema social. El segundo es que es decir, el mito del garaje es un mito. Es decir, Steve Jobs tenía apoyos muy claros y Zuckerberg también. Entonces, cuando en el Silicon Valley vas a las reuniones de emprendedores, la mayoría no son millennials, la mayoría son gente con experiencia. Y yo cuando asesoro a gente joven, le digo, para empezar a trabajar no empieces en una startup, empieza en una empresa grande, fórmate bien y cuando tengas experiencia, vete a una startup. Entonces, nadie quiere fracasar, lógicamente. Pero sí, es cierto que no se te penaliza. Y el dinero que inviertes, yo no diría tanto que es por la figura del emprendedor, sino por la figura del inversor. Es decir, es cómo inviertes. Entonces, claro, si invertimos en ladrillo, que salvo que haya un volcán como el de Palma, el ladrillo no se va a caer, y tu modelo de inversión es es muy difícil que aceptes invertir en riesgo. Sin embargo, cuando hay una cultura de que tú inviertes en 10 proyectos, 8 pierdes, 1 recuperas y en otro multiplicas por 10 y te salen los negocios, sobre todo con el ambiente de inversión que hay actualmente, en que el dinero en el banco no da dinero, pues ese modelo funciona. Con lo cual, no es tanto la figura del emprendedor individual, sino diría más en la aversión al riesgo y al fracaso de los inversores económicos. No sé, Marina, si tú quieres Sí, no, estaba pensando un poco que hablábamos aquí de lo que son emprendedores entendidos como una persona que tiene una idea y luego está todo lo que es la emprendeduría dentro de las propias empresas, que al final es fundamental. O sea, no podemos pensar que los emprendedores son solamente personas que están en un garaje, tengan los apoyos que tengan. Y yo creo que aquí ha dicho Joan una cosa que para mí es fundamental, que necesitamos perfiles dentro de las empresas que sean capaces de cambiar los registros, de entender qué tipo de soluciones hay fuera, qué tecnología, qué desarrollos se han hecho y coger aquellas cosas que son relevantes y que pueden tener un impacto para el negocio. Si no, lo que hay es muchísima ciencia, muchísimo contenido, pero no sabemos cómo harness it, ¿no? Cómo cogerlo y cómo convertirlo en algo productivo, ¿no? Y que nos pueda servir para mejorar los servicios. Y aquí, yo soy de Z-Aqua, soy un centro tecnológico que es parte del grupo empresarial. La misión es esta, es decir, cómo consigo dilucidar qué es de aquí lo relevante, consigo transferirlo hacia adentro, traducirlo a algo que los servicios puedan entender y que pueda ser útil. Y aquí hay apuestas, es decir, también hay riesgo, también hay una inversión que se tiene que hacer por parte de la empresa, pero si existen estas cadenas de transmisión y somos capaces de cambiar esos registros y de demostrar esto tiene mucha importancia y de entender cuando el negocio nos dice, oye, no, esto no es ahora o es después, o por qué sí o por qué no, eso es para mí súper importante. Tenemos, no solamente hay un tremendo ecosistema en Barcelona en Biotech, tenemos el supercomputador, tenemos un montón de gente que sabe muchísimo, pero claro, ¿cómo lo pasamos y cómo lo valorizamos en algo productivo? Los perfiles para mí, súper importante. Y las apuestas con conciencia y cuantificadas y comprendidas, súper importante. Creo que hemos empezado hablando de ciencia, hemos pasado a hablar de innovación y ahora la conversación nos ha derivado hacia el emprendimiento, ¿no? Y quiero coger un punto, ¿no? Y es, las métricas de los reports que tenemos nosotros internos nos dicen que los últimos 10 años aproximadamente en Cataluña hemos ido a una media de una startup nueva por semana, ¿vale? Es decir, la cantidad, si hablamos de cantidad de nuevas empresas que estamos creando fruto de una apuesta estratégica de Cataluña y en Barcelona y de las entidades para intentar crear estas nuevas empresas, ha dado un buen fruto. Ahora me gustaría centrar o poner el foco en la calidad, no en la cantidad, porque evidentemente hemos de seguir teniendo pedrera, ¿no? Cantera de proyectos y de empresas, de startups, pero igual ahora tendríamos que intentar poner el foco más en la calidad no de las personas, que evidentemente son todas excelentes, pero sí que gente igual más preparada o un equipo más complementado, o bueno, en fin, me gustaría un poquito, Pablo, ¿no? Que nos dijeras tú, ¿qué crees que nos hacen falta para que las startups que tenemos se escalen y sean medianas empresas que lleguen ya a un punto de éxito más sólido?
Yo creo que lo has dicho tú muy bien, el concepto de escala. Este es el principal reto que tenemos en Barcelona, si lo comparas con los principales mercados mundiales. Es decir, Estados Unidos, 400 millones, la misma regulación, la misma ley, el mismo idioma. China, también 3/4 lo mismo, Japón más o menos. Entonces, tenemos aquí un problema de escala. Barcelona como hub, la siguiente escala ya es Europa. Todo lo que está en el medio no ayuda demasiado y, sin embargo, resta mucho. Es decir, te aplica la legislación local, autonómica, nacional y luego la europea. Es decir, se crean, y al capital le ocurre lo mismo. Entonces tenemos en Europa un problema de escalabilidad por ese motivo, porque está todo muy compartimentalizado, mientras que otros mercados, otros sectores de innovación no lo están. Y contra ellos tenemos que competir en el sentido, digamos, positivo. Por tanto, fundamentalmente, siempre cuando se hacen estos, se analizan los indicadores, las barreras legales, de burocracia, de financiación, existen, y existen diferentes modelos con lo que hemos comentado de Estados Unidos y de China, pero sobre todo es esta compartimentalización que dificulta la escalabilidad. Como decías, el talento hay mucho y se puede aprovechar muy bien y se puede transferir, pero yo encuentro que la principal barrera es esta. Y también a la hora de presentar los proyectos. Si los proyectos los planteamos a escala local, no pueden desarrollarse. Tienen la escala, en muchos de ellos la escala mínima es la escala europea, si no es global. En Estados Unidos la gente no es que piense voy a sacar una empresa que vaya a ser global, no lo piensan nunca. ¿No? Simplemente piensan que van a hacer un proyecto, una empresa, que empezará en San Francisco, en Boston o en Atlanta, y luego de ahí ya pasan a vender al resto del país. Claro, ya pasan a 400 millones. Entonces, de ahí hacer el salto a multinacional, hombre, es un salto, pero, digamos, no hay tantas etapas en el medio. Y los otros países que hemos comentado también. Entonces, esta es probablemente una de las diferencias más importantes que tendríamos que buscar la manera de, digamos, limar. No sé si los parques científicos, en este sentido, puede ser una de las principales labores, el allanar el camino y que invertir aquí o empezar una empresa en Barcelona, en Ámsterdam o en Inglaterra sea igual de competitivo dentro de Europa y con otros territorios. Debemos decir que el titular es un poco de Barcelona al mundo, ¿no? De alguna manera. Joan, ¿querías comentar? Yo quería complementar. Yo creo que es fundamental, pero no tan solo con pensar en que no tiene que ser local, sino incluso el equipo. Y se ha comentado, ¿no? Lo importante de la multidisciplinaridad del equipo, coger a los mejores, pero coger a los mejores donde estén. Si hay un chino que es especialista en el producto que estás generando, colabora con él. Si es americano, si es canadiense. Creo que es importante, tenemos aquí, volviendo a la metáfora del caldo, ¿no? Tenemos los productos, pero no nos quedemos con solo los productos que nacen aquí, sino busquemos a los mejores donde sea y hagamos una startup, una empresa a nivel internacional sin tener ningún cortapisas. Que eso es otro de los temas que quizá también yo noto, no sé si estarías de acuerdo, entre Estados Unidos y nosotros. Allí, aquello de la frase "sky is the limit", piensa en grande, está todo el mundo lo tiene en el ADN. Aquí nos cuesta, yo creo, y tenemos que ser muy ambiciosos para realmente llegar a cotas importantes y en esa ambición, internacionalización, ¿no? Es salir y decir, bueno, quiero hacer un equipo multidisciplinar, como decía Marina, ¿no? No tiene que haber una persona que sea un Da Vinci, que sepa de business y de ciencia, oncología molecular, sino hacer un equipo, pero donde estén. Vale. Think Global, de alguna manera. Pues con Think Global volvemos un poquito al concepto de la salud global, ¿no? Entendida con esta dimensión global, ¿no? Entonces me gustaría, Marina, preguntarte, ¿no? O sea, ¿en qué otros campos una empresa con las capacidades como Akbar puede aportar valor hacia la salud de las personas? Claro, sí. Normalmente es esto, ¿no? Antes os hablaba del agua y tratábamos de ver cómo podemos aportar desde ahí, pero es verdad que una empresa con las capacidades que ha construido Akbar, con las competencias, puede aportar en otros campos que son, digamos, colindantes, que también tienen muchísimo que ver con la salud pública y que puede tener un impacto ahí. Y entonces os voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es el ámbito de la calidad de aires. Creo que no hace falta que os cuente el problema de salud pública que es la calidad del aire y sobre todo en las ciudades. Aquí lo que hemos desarrollado es un portafolio de soluciones
tanto para la monitorización de cuál es la calidad de aire en las ciudades, como también tecnología para poder tratar el aire y que estén en unas condiciones adecuadas. Y esto sería, por ejemplo, un ámbito en el que digamos, exportamos capacidades de manera solvente. Y luego está todo el ámbito, por ejemplo, de infraestructura verde, también pensando otra vez en ciudades y la importancia que tiene esto, como no solamente por la parte de implantación de infraestructuras dentro de la ciudad que estén renaturalizadas, que puedan dar, por supuesto, toda una serie de servicios ecosistémicos, pero que también favorezcan la salud de las personas que vivimos en ciudades como Barcelona. Y esto pues, no solamente son las soluciones en sí, que es algo que venimos trabajando, sino además todas aquellas soluciones digitales que te ayudan a gestionar esta infraestructura de manera profesionalizada y pensando en los impactos positivos, ¿no? que es un poco lo que... Vale. Bueno, hemos estado hablando ahora un poquito igual en genérico, ¿no? De todo el rato, estos 30 y pocos minutos que llevamos hablando. Y ahora, María, me gustaría un poquito poner nombre y apellidos, ¿no? Para que la gente igual que nos está viendo desde casa pues pueda identificar pues, aquella empresa, aquel que igual ha salido en la prensa o no. Pero ¿qué ejemplos de gente o de empresas que habitan en el Parc Scientific te valdría la pena destacar hoy? Bueno, quiero decir, antes de los ejemplos concretos, también lo que estáis diciendo de la mentalidad internacional, del tema de los parques, estamos viendo muchos cambios en los últimos años. O sea, que realmente se está viniendo inversión extranjera que acude a las empresas que se crean aquí en Cataluña y se está viendo un movimiento que no se había visto nunca. Hoy, esta mañana, hemos hecho la primera reunión otra vez de reencuentro de toda la gente que está en el parque, unas sesiones que hacemos cada 2 meses, y hemos presentado a los recién llegados en los últimos meses, pues eran 4 empresas extranjeras, las 4, que han venido aquí buscando este ecosistema y para aliarse con gente de aquí y empezar a pensar eran una India y las demás europeas, ¿no? O sea que esta mentalidad grande también empieza a crearse ahora. Y hablando de ejemplos más concretos, pues por ejemplo hay uno que siempre me gusta explicar porque creo que reúne varios componentes. Se trata de dispositivo médico, pero una empresa que nació en una de estas tandas de aceleración del parque, que fue esta diagnóstica, que ellos empezaron a trabajar, fueron 2 personas, ingenieros que empezaron a trabajar en un dispositivo médico para detectar enfermedades respiratorias. Ellos empezaron a crecer, tienen la facilidad de ir creciendo, cogiendo metros y personas sin tener que buscarse nuevos locales, etcétera, y al final se vendieron en el 2018 por 150 millones de euros a una multinacional alemana, Qiagen. ¿Por qué este salto? Porque sabemos que una empresa pequeña que empieza con un producto es muy difícil que ella sola pueda llevar a mercado, necesita al final licenciar, vender, etcétera. ¿Cuál es la clave? Que esta entidad venga aquí, se quede aquí, que es lo que hizo Qiagen, ha seguido creciendo, ahora son 300 personas en el parque. En el momento en que sale la COVID, en semanas adaptan este dispositivo a detectar COVID y diferenciarlo de otras enfermedades respiratorias y han hecho un crecimiento espectacular y lo siguen haciendo, ¿no? Y esto están vendiendo al mercado americano, al mercado europeo, están trabajando 24 horas al día y ya con otros puntos de fabricación, ¿no? Esto sería un ejemplo. Más en el campo ya de fármaco, tenemos pues a Son Biotech, que es una entidad que está pues ya en fases clínicas y a punto de crear medicación, que esto pues bueno, aplican inteligencia artificial al reposicionamiento de fármacos. Pues sería otro caso. Y otro tercero que también creo que tiene componentes estos de internacionalización, ya se ha aplicado uso también de los temas biomédicos a otros campos, como la cosmética, por ejemplo. La cosmética al final forma parte del entorno bio, son ciencias de la vida, y una empresa que nació en el parque, que se llama Infinitec, pues esta empresa al final aprovechó sus conocimientos para crear una serie de activos y una serie de asimilación de cómo tratar estos activos y cómo liberarlos, y también se ha desarrollado y ahora, pues bueno, esta semana pasada ha sido adquirida por una química alemana que viene al parque, hace una inversión de 500 metros cuadrados nuevos, es una química que tiene una división de cosmética, pero que también trabaja en tema de salud, y entonces se instala en Barcelona para, de momento, desarrollar esta fase cosmética y ver dónde puede invertir también para desarrollar su área de salud, ¿no? O sea, es un poco este mundo global y esa traslación desde la ciencia al mercado. Aquí un poquito, Joan, querías comentar. Yo simplemente decir que tengo que agradecer mucho al parque porque la empresa que fundamos, Mosaic Biomedicals, estaba en el parque y realmente fue fantástico. Nosotros, como sabéis, estamos en el Hospital Vall d'Hebron y nosotros necesitábamos esa tecnología y realmente fue la oportunidad de llegar allí,
desarrollar la empresa y lanzarla. Ahora está en una gran compañía farmacéutica, pero gracias a vosotros lo conseguimos. Nos gusta mucho que cuando estamos esto con todos vosotros y que ahora el sector estamos viendo este boom, hace muchos años que tenemos investigación muy potente y somos líderes en papers, pero estamos viendo ahora pues que vosotros estáis lanzando empresas, que ya hay una comunicación entre todos y eso se va desarrollando, ¿no? Para poner un poquito de perspectiva temporal, ¿no? Esta respuesta que acabas de dar a la pregunta, hace 10 años no hubieras podido contestar. No. Es decir, igual la gente que nos está viendo en casa y que no son afines o no son tan relacionados con nuestro sector, piensan que esto es lo habitual. Pues esto aquí no era habitual hace 10 años. Es decir, hemos hecho un trabajo de crecimiento, de sembrar para empezar a recoger ahora, que está dando un buen fruto, y que no nos tiene que acomodar, hemos de seguir trabajando para seguir recogiendo más en el futuro. Hemos hablado de innovación, hemos hablado de equipos, hemos hablado de emprendimiento. Todo esto al final es hablar de talento. Entonces, Joan, ¿cómo podemos potenciar las vocaciones científicas en nuestro entorno? Sí, yo creo que has dado un punto importantísimo, porque lo importante es tener talento. Las personas son las que realmente desarrollan todo lo que hemos hablado. Y el talento tiene que atraerse y formarse. Y yo creo que es fundamental que hagamos este tipo de iniciativas. Yo creo que este tipo de iniciativas es muy importante para que la sociedad entienda qué es la ciencia, qué se hace con la ciencia y, en el caso concreto nuestro de biomedicina, cómo esa ciencia puede implicar un beneficio para el paciente. La gente tiene que entenderlo, la gente joven tiene que entender lo que significa y tiene que lanzarse a, ¿por qué no?, hacer ciencia. Yo creo que falta más input de gente que quiera dedicarse a la ciencia. Y luego atraer, y yo creo que María lo ha comentado muy bien, ¿no?, poder atraer gente buena de todos los sitios. Que Messi, aunque esté en Argentina, venga aquí a trabajar con nosotros o quien sea, ¿no? Y que se quede, por favor, dándole todas las facilidades y volviendo al entorno, ¿no? Tenemos un entorno fantástico, dejando de lado toda la parte ya más del clima y la situación, que yo creo que también es muy atractivo, pero tenemos el entorno para hacer ciencia de calidad que se traduzca en procesos de emprendedor de gran calidad. Necesitamos potenciar eso porque lo que vuelvo a insistir, las personas son la clave. O sea, tenemos que tener ese talento para poder desarrollar todas estas iniciativas. Perfecto. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado de innovación. Ahora recupero un poquito esta visión un poco a futuro, ¿no? Es decir, vamos viendo a veces en la prensa cómo aparecen titulares relacionados con nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de técnicas de edición del genoma, o sea, cosas que realmente parecen como de ciencia ficción, ¿no? Pablo, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuán lejos están estas tecnologías de acabar siendo un producto que esté disponible para los pacientes, para los médicos en nuestros hospitales? Bueno, hay que tener en cuenta que el ritmo de desarrollo de nuevas terapias pues tiene sus tiempos. Antes un fármaco eran 20 años. Las nuevas tecnologías, como hemos visto con la vacuna, lo aceleran mucho. Luego hay que ser precavidos, es decir, en salud lo peor que puede haber es un efecto adverso, por lo cual hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Se puede acelerar, pero todo tiene sus limitaciones. Entonces, constantemente estamos viendo estos avances. Y yo personalmente, como me dedico a las neurociencias, mi pasión es entender cómo funciona el cerebro y cómo curarlo, pues voy a tirar a lo mío. Se ha dicho que el siglo XXI, si el siglo XX fue la revolución industrial y luego el Internet, el siglo XX, si el cambio climático nos lo permite y Joan nos cura el cáncer, será el siglo del cerebro. Estás en ello. Y el cerebro nos permite es decir, tiene muchísima relevancia porque nos define como personas, nos define como sociedad, una implicación directa a las humanidades, una implicación directa a la inteligencia artificial y luego a las enfermedades. Es decir, si la salud afecta a todo el mundo, enfermedades del sistema nervioso también casi siempre, antes o después, nos afectan mucho a nuestros mayores, pero también a nuestros niños. Y en ese sentido el cerebro tal vez sea un pelín especial comparado con otros sistemas, otras disciplinas. Y no solo estamos hablando aquí de fármacos, sino que estamos hablando también de equipos médicos. Concretamente, a mí lo que me interesa en este campo es el tema de la neuroestimulación. Hubo desarrollos antiguos de estimulación eléctrica con gran éxito en Parkinson. Los pacientes de Parkinson con estimulación eléctrica pues, recuperan una gran calidad de vida durante un tiempo. Luego estimulación magnética,
pero bueno, técnicamente estas energías tienen sus limitaciones y últimamente algo en lo que estoy muy interesado y que predigo que habrá un boom, a lo mejor me equivoco, y que es una gran apuesta en Stanford y en algunas otras universidades, es la estimulación por ultrasonidos. Ya se realiza actualmente usar los ultrasonidos, lo mismo que la ecografía, es decir, el mismo principio, no solo para hacer imagen, sino para tratar el tejido. Se usa actualmente pues, para producir pequeñas lesiones y, por ejemplo, mejorar el Parkinson o el temblor, para tumores cerebrales. Se está empezando a usar para abrir el cerebro a que los fármacos entren, porque el cerebro está muy aislado, es un mecanismo que tiene de defensa, o para que salgan cosas del cerebro, limpiar el cerebro, por ejemplo, en el Alzheimer o el Parkinson, y luego, finalmente, para modular la actividad del cerebro, con una alta resolución espacial y temporal. Hablamos de milímetros y control de milisegundos, es decir, una gran resolución. Y esto nos permitirá intervenir, modular, sin ser invasivos en las actividades de funcionamiento del cerebro. Personalmente, nosotros estamos intentando mejorar el sueño. A partir de los 50 años, todo el mundo duerme mal. El insomnio afecta al 30% de la población. Entonces, nuestro objetivo pues, es promover un sueño más fisiológico, recuperar el sueño natural que con la edad vamos perdiendo por unas alteraciones que se van produciendo en el funcionamiento de las neuronas. Esto es una aplicación concreta con mucho impacto, pero la visión de futuro y que vamos a verlo como una realidad es que esto nos permitirá modular la actividad de muchos circuitos cerebrales. Y eso quiere decirlo todo. Quiere decir todo lo que nuestro cerebro y mente es capaz de producir. Comentábamos antes, un compañero de la Universidad de California en San Francisco, Edward Chan, el jefe de neurocirugía, ha sido capaz de mapear la zona del cerebro que controla el hablar de forma motora en la garganta a personas tetraplégicas. Les ha enseñado, con un sistema de inteligencia artificial, a pensar en qué iba a decir una palabra o una frase. La inteligencia, con electrodos recogía la información, la inteligencia artificial lo procesaba y el ordenador hablaba. Y hablaba muy bien. Entonces, todo neurotecnologías, que podemos llamarlas, yo he hablado de una concreta que ya están clínicas, otras que se están desarrollando, pero ya con aplicaciones reales, ya lo estamos haciendo en pacientes. Todo este tipo de neurotecnologías nos van a permitir intervenir de una forma clara y cosas que antes veíamos en la ciencia ficción van a ser posibles. Habrá sus limitaciones, está claro. Que lo usemos para cosas buenas, que es lo que pretendemos en salud y los médicos, eso está claro. Lógicamente, las grandes tecnologías tienen su doble cara. Pueden ser usadas para cosas buenas como cosas malas, igual que la energía nuclear, igual que otras muchas cosas. Pero que el futuro, a nivel de tecnología en el sistema nervioso, en el entendimiento del cerebro, creo que el siglo XXI nos dará unas grandes sorpresas. Apasionante. Adelante. Solo un apunte, que decías antes que qué hacía falta para recabar talento y vocaciones, digamos, en ciencia. Yo creo que los ejemplos que inspiran, ¿no? Las cosas que vemos como, ostras, tenemos una crisis y esta cosa funciona, lo hemos hecho con tecnología, lo hemos hecho con ciencia. Yo creo que, por ejemplo, a través de la pandemia, muchísima gente ha dicho, ostras, impresionante lo que hemos conseguido hacer en base a la ciencia y la tecnología. Yo creo que el cambio climático va a ser igual, es decir, vamos a ver cómo la tecnología nos consigue llevar a sitios. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que gente quiera meterse en ciencia y en tecnología. Ejemplos como estos. Sí. Nos quedan, perdona que te corte, Joan, pero si nos quedan escasos 3 minutos y tenemos alguna pregunta que nos hacen desde casa y voy a trasladarla. No va dirigida a ninguno de los 4 concretos, o sea que cualquiera que se anime, que levante, que coja el micro y que conteste, ¿no? Dice, perdonad que tenga el teléfono, no es que esté distraído, sino que las preguntas desde realización me las pasan a través del teléfono. Dice, existen ciertas patologías que se observarán en mayor medida en 20 o 30 años y afectarán la calidad de vida de mucha gente joven. Por ejemplo, problemas auditivos por usar auriculares, etc. Dice, ¿cómo das la visibilidad y la importancia que merecen a estos problemas futuros a día de hoy? No está mal la pregunta. A ver, yo creo que es importante esa pregunta y que es general, ¿no? Hay un tema que no hemos comentado y es que lo mejor es la prevención, mejor que curar, ¿no? Y prevención implica que tenemos que conocer las causas de las enfermedades y evitarlas. Y ahora, actualmente, se saben algunas de esas causas. Desgraciadamente, quizá no se está transmitiendo bien a la sociedad y la sociedad no está recibiendo
Me estoy refiriendo, por ejemplo, al fumar. Es claramente asociado al cáncer, que es en este caso lo mío, ¿no? O la irradiación solar, o algunas de las contaminaciones que comentaba Marina, ¿no? Y entonces esto es una cuestión muy importante que tenemos que transmitir a la sociedad, y uno de los puntos que quizá hay que remarcar es el esfuerzo de iniciativas para trasladar el conocimiento científico a la sociedad. Creo que ahí también vamos un poco limitados y que hay que fomentar. La gente tiene que entender qué es la ciencia y tiene que aprender de la ciencia. Yo creo, comparto con Marina, que ahora es un muy buen momento porque la gente ha entendido que la ciencia ha conseguido salvar muchísimas vidas debido a este virus. Bueno, pues esto se puede dar en neurociencias, en cáncer, en otras cosas, a través de la comunicación. Perfecto. Lamentablemente estoy disfrutando muchísimo con esta conversación. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y es el momento de hacer un poquito de resumen. Es evidente, ¿no?, que lo que comentabas hace un momento, Joan, el COVID ha puesto en relieve la importancia que tiene invertir en investigación, porque esto da resultado y da resultado evidente y a corto plazo. De manera que es un momento dulce para el sector, para intentar apostar por tener todo este tejido que nos ayude a que la innovación funcione, es decir, que seamos capaces de transformar ese conocimiento científico en un producto que aporte valor económico y a la vez valor sanitario, por decirlo de alguna manera. Hemos hablado también de la dimensión global de la salud. Marina nos ha explicado varios ejemplos de que la salud no es solo la vacuna o el medicamento, sino que hay alimentación, hay gestión de residuos, hay muchísimas otras cosas que tenemos que tener en cuenta siempre, esta dimensión global de la salud. Y nada más, recogiendo el símil del inicio, tenemos un caldo perfecto, es el momento de ganarnos la estrella Michelin. O sea, hay que ponerse a trabajar para conseguirlo. Y nada más, muchísimas gracias a los cuatro, ha sido apasionante, estaríamos horas hablando, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes, ha sido una charla interesantísima. Muy importante saber que ahí está el Parc Científic de Barcelona, ¿no?, dando ejemplo de esa transferencia de todo ese talento y conocimiento que tenemos en la investigación, esa transferencia al menos al mundo de la empresa. Y desde luego es verdad que tenemos un gran reto por delante desde el punto de vista de la comunicación para llegar a toda la sociedad, y que es un momento muy interesante para que se valore de una vez por todas y se tome la iniciativa y nos veamos todos en la ciencia y en la investigación, ¿no?, en la importancia que tiene esa ciencia y esa investigación. Si todo esto les ha interesado, yo les invito a que se queden todavía aquí. Nos queda la última charla de la tarde, que va sobre longevidad, los retos que nos plantea una sociedad envejecida, una sociedad en la que queremos mantener la calidad de vida de nuestros mayores. ¿Qué retos sociales nos plantea esto? Esto va a ser a las 5 de la tarde en la charla que lleva por título Be Older, Revolución de la Longevidad, Retos y Oportunidades. Pero ahora mismo, a las 4 de la tarde, dentro tan solo de unos minutos, podrán ver la Inspirational Talk, Neurociencia para Liderazgo, con el claim Be Inspired, que la lee esta talk Marta Romo, socia de Be Up. Les invito a que se queden y que sigan disfrutando con nosotros en esta vertical de ciencia en Be New Science. Hasta ahora.